Buenas tardes, mi nombre es Harry Zambrano, estudiante de la Cátedra de Derecho de la Universidad Fermitorio, Fermitorio Nuclear Metodología Sayer. Vamos a hablar sobre la materia de Derecho Sucesoral, más que todo sobre la utilidad del domicilio como factor de conexión en el derecho internacional privado. Dentro de las generalidades podemos hablar sobre que las normativas jurídicas en Venezuela sobre el derecho internacional privado, se basa principalmente en el principio de territorialidad, el cual ha sido criticado debido a que al ser aplicado como solución generalizada a los problemas privados internacionales puede atentar contra el concepto mismo de justicia. Dicha consecuencia se traduce en resolver sobre una situación como elemento extranjero relevante, como si fuera doméstica. Por lo tanto, los factores de conexión pueden concebirse como aquellos factores de relación que reconoce el derecho internacional privado con el objeto de tener su propio objetivo final, que es el de relacionar a una persona, una situación, cosa o una relación jurídica con un específico ordenamiento jurídico. Por su parte, para el derecho internacional privado, el derecho comparado constituye una gran medida en base al marco de su desarrollo, y el derecho internacional privado es sociológicamente considerado como un conjunto de casos proactivistas como elementos extranjeros. Domicilio como factor de conexión. El domicilio de una persona es el país. Se considera como un derecho por ser el centro de su vida. Esta conexión es común a todos los sistemas jurídicos. Una de las modificaciones más importantes de la ley del derecho internacional privado en Venezuela es la sustitución del principio de nacionalidad por el principio de domicilio como factor de conexión decisivo en materia de Estado, capacidad, relaciones familiares y sucesorias. El principio de domicilio viene a establecer una mejor concordancia entre la disposición de la ley y las leyes de tendencia de la práctica de las jurisprudencias, aunque su sentido es más territorialista. De hecho, el Código Civil venezolano consagra aún el principio de nacionalidad, tiene una aplicación un tanto precaria pese a su larga vigencia legislativa. Por su parte, el principio de domicilio tiene obviamente un sentido más territorialista. En este principio obedece a la territorialidad, a la práctica de la ley y a la jurisprudencia. Este término de residencia habitual resulta de fácil comprobación. Se tiene por domicilio de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Código Civil venezolano. En tanto, la ley de derecho internacional privado se constituye como una de las más importantes modificaciones, es la sustitución del principio de la nacionalidad por el principio de domicilio. A través de este se establece el factor de conexión decisivo en materia de Estado. Su objetivo final es vincular a una persona, cosa, situación, relación jurídica con un ordenamiento jurídico nacional específico que la regule. Fundamentos jurídicos del domicilio. Para el derecho internacional privado, el domicilio quedó definido en la ley de derecho internacional privado en los artículos 11 y 15. El artículo 11 establece que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual. El artículo 15 establece que las disposiciones de este capítulo se aplican siempre y cuando que esta ley se refiera al domicilio de una persona física, y en general cuando el domicilio constituya un medio de determinar el derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales. De tal modo, el Código Civil venezolano acoge el principio de domicilio general consagrado en el artículo 27. Dicho principio no impide que una persona tenga, además de su domicilio general único, o uno o más domicilios especiales. Dicho principio pues tampoco implica que las decisiones judiciales sobre determinación del domicilio lleguen a tener fuerza de cosa juzgada con efectos absolutos, lo que llamamos erga omnes. Y el principio de referencia está temperado en el caso de personas morales. Ahora bien, en el derecho y la doctrina comparada se suele distinguir entre domicilio real y domicilio especial. En este caso, el domicilio real hace referencia al lugar donde la persona tiene el asiento principal de sus negocios o intereses, o el lugar donde tiene su residencia habitual. El domicilio especial es aquel que las partes eligen los contratos. También se habla de residencia del demandado como sinónimo del domicilio, aunque en algunos sistemas se establecen diferencias entre los conceptos jurídicos. Domicilio, residencia, habitación, simplemente
permanencia, entre otros. Clasificación del domicilio según la doctrina. Podemos clasificarlo según el origen y según la elección. También por operación de derechos. Según el origen tenemos que conforme al derecho inglés y angloamericano, todas las personas adquieren con el nacimiento de un llamado domicilio de origen. Este no es ni el país donde ha nacido ni aquel en el que sus padres residen, sino el país en que el padre está domiciliado en el momento del nacimiento de su hijo. Si el padre ha muerto o si el hijo es ilegítimo, su domicilio sigue siendo el de la madre. El domicilio de elección, pues aquí su adquisición requiere de tres factores fundamentales, que es la capacidad, residencia en intención, la capacidad, la persona con incapacidad, tales como menores de mente o mujeres cansadas, no son capaces de adquirir un domicilio según su propia elección. La residencia puede ser definida como presencia física habitual en un lugar. Es más, instancia de la presencia física. Intención de residencia permanente, en este caso es indefinida. En esto el derecho inglés es muy diferente de todas las leyes continentales. En el continente la capacidad y presencia habitual, residencia, son suficientes para establecer el domicilio y no es necesaria ninguna intención de permanencia. Tenemos el domicilio por operación de derechos. Según los derechos, todos los sistemas jurídicos se adquiere el domicilio por derecho, no por un acto voluntario de la persona domiciliada. En el caso de personas dependientes de ciertas categorías, de tales personas, en todas partes, estas categorías incluyen niños menores y mujeres casadas. En la mayoría de los países también los dementes y las personas sometidas a tutela. Nacionalidad y criterios determinantes. En un atributo jurídico y político de las personas reconocidas tanto por el derecho privado como el derecho público, de tal manera que existen dos criterios para determinar la nacionalidad de acuerdo al derecho que se tiene por nacer en un determinado país o por lazos de consanguinidad. Así encontramos el jus soli y el jus sanguini y el sistema mixto. En este caso, el jus soli es el derecho en el que se nace, en consecuencia es nacionalidad de un Estado quien nace en el territorio del Estado. El jus soli absoluto plantea que es un criterio de imponer la nacionalidad automáticamente, sin excepción a quien nazca en su territorio, no toma en cuenta los vínculos de sangre. El jus soli restringido impone la nacionalidad a quienes nacen en territorio de un Estado, pero previo a algunos requisitos como residencia, manifestación de voluntad expresa, optar por la nacionalidad del Estado o por la extranjería de sus padres al cumplir la mayoría de edad. El jus sanguini es el derecho de la sangre, por tanto, que esta expresión latina da a entender que la nacionalidad y los derechos de una persona se rigen por la legislación de su patria familiar de sangre, es decir, por la sangre aun cuando ésta no sea originaria. El sistema mixto consiste en la mezcla del jus sanguini y el jus soli. Las necesidades prácticas han obligado a los estados a combinar uno y otro sistema. En efecto, el jus sanguini lo adoptan generalmente aquellos estados europeos. Estos estados tienen intereses en mantener vínculos a los hijos de los nacionales nacidos en el extranjero. En cambio, el jus soli es adoptado por aquellos países que reciben grandes contingentes de emigrantes. El interés de esos estados radica en vincular al Estado a los hijos de los extranjeros. Tipos de nacionalidad. La nacionalidad no es más, se produce en razón de nacimiento de una persona, que da origen a múltiples consecuencias jurídicas, vinculadas a por supuesto, al lugar jus soli y jus sanguini. La nacionalidad venezolana por nacimiento es un derecho inherente a las personas humanas, no podrá privarse de ellas quienes conforme a la Constitución cumplieren los requisitos para obtener. El artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece los supuestos de venezolanos por nacimiento, lo que implica la nacionalidad venezolana originaria de la siguiente forma, que establece que toda la persona nacida en territorio de la República, el criterio de jus solis absoluto, toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Toda persona nacida en venezolano, extranjero de padre por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años establezca su residencia
en territorio de la República y antes de cumplir 25 de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana, criterio del jus sanguinis relativo. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que ventajas que tienen los venezolanos de su factor de conexión, sea la propia de Venezuela, es que gracias a su nacionalidad tienen derecho con respecto al domicilio que extranjeros no tienen, como establecido en el artículo 11, 2 y 13 de la ley de Derecho Internacional Privado, ya que según lo que establece el artículo 24 de 14, perdón, de dicha ley, cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea resultado exclusivo de funciones conferidas por un organismo público nacional extranjero o internacional, no producirá los efectos previstos en los artículos anteriores. Las ventajas recaen cuando las personas tienen sus factores de conexión en el exterior o en caso de que sea un extranjero en el territorio nacional, ya que por no tener nacionalidad no tiene los derechos que una persona nacida en el país. Si esto lo pueden adquirir al tiempo y a través de los derechos o de diferentes trámites van a adquirir las personas la permanencia, es por esto que la nacionalidad es un factor muy importante al momento de crear un factor de conexión, ya que depende de dónde se encuentre el domicilio. Las referencias bibliográficas utilizadas fueron de Daniel Guerra Iñiguez, Derecho Internacional Privado, Caracas, año 1993, editorial Buchibacoa, y domicilio de puntos de conexión. Esto es todo, muchas gracias.